Hoy vamos a hablar sobre el rol del patólogo en la industria porcina. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Fabio Banucci. Fabio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Leandro? Un placer estar acá contigo. Muy bien, Fabio, muy bien. Fabio, para los que no te conocen, Fabio es una persona que participa en Lehman Conference, que tiene investigaciones por todos lados, pero siempre hay alguno que se nos escapa, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito cómo fue que te insertaste en la porcicultura, un poco tu historial académico y el rol que desempeñas ahora? Claro, claro, Leandro. Como dices nuevamente, un placer estar acá y compartir un poco de qué hacemos aquí en Minnesota. Siempre, eventualmente, escucho podcast en diferentes lenguas. Es un conteúdo muy interesante para nosotros y para los veterinarios de campo también. Empiezo diciendo, perdón por lo portuñol, pero estoy disponible para cualquier tipo de esclarecimiento después de lo podcast. Voy a tentar hablar despacio y espero que se va bien. En términos de formación académica, yo soy brasileño. Mi formación específicamente como veterinario se fue en 2006 con la Universidad Federal de Viçosa, en Minas Gerais, con maestría también, ahora más específico, trabajando en patología animal en Minas Gerais también, Universidad Federal de Minas Gerais. Mi doctoramiento en 2009 acá en Minnesota, donde se cerré en 2013, regresé a Brasil trabajando en laboratorio de diagnóstico de vacunas autógenas. Me regresé en Minnesota en 2015. Estoy acá como patólogo, trabajando con un poco en pesquisa también, en un poco de enfermedades emergentes. La experiencia que nosotros tenemos acá es que en los últimos 7 años se fue más focado con a rutina de diagnóstico que envolve prácticamente una variedad muy grande de enfermedades. Obviamente que las más importantes ainda así son los virus de Pierce, micoplasma, algunas PED, algunas doenças, enfermedades entéricas más importantes, y obviamente con foco de pesquisa, como había mencionado, en enfermedades emergentes y desenvolvimiento de técnicas de diagnósticos para detección de enfermedades emergentes. Excelente. Y a nivel aplicación en la industria, ¿nos podés resumir un poquito cuál es el rol del patólogo? Sí, claro, un tópico, una pregunta un poco abrangente. Tal vez una forma interesante de entendermos lo rol de patólogo y cómo patólogo está envolvido en la industria de cerdos. Eh, un poco históricamente, lo patólogo, históricamente digo, probablemente 20, 30 años atrás, lo patólogo era un profesional de la industria de cerdos, la inserción en la industria de cerdos muy focado en la parte de más específicamente de histopatología, necropsias, avaliación de lesiones en el microscopio y la asociación con las alteraciones macroscópicas de necropsias con las lesiones en el microscopio, con algunas asociaciones con aislamiento bacteriano, posiblemente exames parasitológicos, con poco, con un soporte de laboratorio de testes adicionales no tan grande como nosotros hemos achado en los últimos 10 años, 5 años, los últimos 3 años mismo, donde lo rol de los patólogos se tornó un poco más abrangente y no solamente de mirar, de investigar las lesiones del microscopio a través de lesiones histopatológicas. Entonces, creo que lo patólogo a través de los años, de las décadas, se va cambiando un poco en términos de lo papel y de cómo él está inserido en la industria y cómo él ayuda a los veterinarios de campo en términos
no solamente en interpretación de necropsia y lesiones histológicas, pero también la interpretación de otros testes laboratoriales, como por ejemplo el test de PCR y testes de otros testes genómicos, de donde el patólogo es la puente de interpretación entre el campo y el laboratorio. Esta integración con lo veterinario de campo es muy benéfica para la toma de decisión, sea de decisión de ventas, decisión de importación, exportación o mismo decisión de diagnóstico para un proyecto de eliminación de una determinada enfermedad. Este cambio de una forma, de una actuación más abrangente, creo que actualmente es donde el patólogo se encuentra, no solamente mirar y describir las lesiones que se encuentran. Excelente. No, sí, es algo que vemos en todas las industrias, ¿no? Que a medida que va surgiendo más información y más recursos y demás, se tienen que ir especializando, ¿no? Y antes de repente había un clínico que hacía todo y ahora tenemos el clínico, el laboratorista y tenemos el patólogo que es el nexo y ayuda a entender un poquito lo que está pasando, ¿no? Excelente, excelente. Y vos tenés bastante experiencia, comentabas, en lo que es la industria porcina, no solamente en Estados Unidos, ¿no? Que de repente mencionabas algunas técnicas diagnósticas que fueron apareciendo, el PCR, después podemos hablar de secuenciación, pero aparte en Latinoamérica. Y ahí me interesa preguntarte, ¿cuáles son las diferencias más grandes que ves en cuanto al rol del patólogo en las diferentes industrias? Sí, esta es una característica que tengo conmigo, que es que me aprecio mucho, es un desafío muy grande para mí, me interesa bastante esta vivencia en las dos industrias, de Latam específicamente, obviamente con una experiencia más larga en Brasil, pero en los últimos años también tengo tengo conectado, conversado bastante con otros patólogos y otros profesionales de campo de otros países de Latam. Y esta experiencia, este cambio de experiencia con lo que vivimos acá en Estados Unidos es una cosa muy interesante. Y sin duda alguna, pelo menos en la vivencia que tengo, es que los recursos de diagnóstico acá en los Estados Unidos hay una diferencia muy grande. Recursos no solamente de testes de laboratorios disponibles, pero los recursos que el sistema productivo, que el veterinario de campo, que la industria se colocan en investimento de diagnóstico. Entonces son dos factores. Una es lo que tenga disponible. Lo otro es cuánto la industria se investe en esto que tenga disponible. Esos son dos factores que son muy presentes acá en los Estados Unidos, y que ainda estamos en desenvolvimiento en la parte de Latam, en términos de no tenemos todos los recursos como tenemos acá, y tal vez la parte de campo y la industria, los veterinarios no son tan atraídos para investir tanto en lo diagnóstico. ¿Cómo eso impacta en un patólogo, por ejemplo, en el trabajo del patólogo, por ejemplo? En condiciones, en un escenario de Latam, de Brasil y otros países, acerca lo papel de patólogo y de las lesiones de necropsia, la investigación de las lesiones de histopatología, elas son mucho más importantes, hay una necesidad especulativa de diferentes tipos, por ejemplo, de diagnósticos diferenciales baseados en pocos recursos que tienes, comparado, por ejemplo, acá donde a histopatología y necropsia es una parte de otros testes que nosotros tenemos disponible por secuenciación, varios tipos de painéis de PCR. Entonces, en cuanto a tal vez la necropsia y la histopatología, acá es un pedazo de quebra-cabeza de todo el diagnóstico. En Latam, en condiciones de Latam, necropsia y histopatología ainda son las bases
más importantes, probablemente por no tener una gama de recursos tan grande. En términos de escala, obviamente, los Estados Unidos hay una escala de producción muy grande y de diagnóstico también, de demanda de diagnóstico muy grande también, pero comparativamente, los países de Latam, excepto Brasil, son países menores, pero hay una demanda de ceros muy grande en estos países también. En el Brasil, en términos de escala, es comparado con los Estados Unidos. Y hay un aspecto interesante, porque si hay una escala de producción que son similares o próximas, y hay un investimento y una cantidad de diagnóstico muy diferente, es interesante analizar de cuánto estamos perdiendo, cuánto no somos capaces de detectar o qué se pasa en términos de diagnóstico. En Brasil, por ejemplo, que no hay una investigación un investimento tan grande, porque hay un espacio para trabajar en la área de diagnóstico inmensa, novamente. O que se falta talvez es un poco más de lo campo, mirar el valor de lo diagnóstico y cómo esto es importante para tomar la decisión en campo. Se me ocurre que estoy pensando en a qué se ven esas diferencias, ¿no? Que con una escala similar, en un lugar se invierte muchísimo en diagnóstico y en otro no. Se me ocurre que es cuestión de, quizás no se le da el valor, el mismo valor en las diferentes regiones geográficas, pero ¿cuál es tu opinión? ¿A qué se debe esa diferencia? Creo que lo costo es un dos factores, lo costo. Y otra cosa que direccionó o investimento en diagnóstico acá en los Estados Unidos, creo que los virus de PIS se fueron una cosa muy importante para direccionar el valor de diagnóstico, de cómo interpretación, de secuenciación, esto todo. Influenza también. Entonces, hay algunas enfermedades, principalmente ahí se va a mirar las enfermedades virales, que exigen un refinamiento de diagnóstico bastante preciso también. Este es otro factor. Costos, diferentes problemáticas de campo, desafíos de campo que direccionan esto también. Sí, sí, sí. Pero sí, probablemente hay otros factores también que son importantes. Por ejemplo, la industria de biotecnología de una manera general en los Estados Unidos también es un poco más adelante do que pensando más específicamente en secuenciación. Nos empezamos a secuenciación de los primeros abordaje de virus, por ejemplo, que me recuerdo, para diagnóstico específico en 2015, tal vez antes de esto. Y esto se dio porque a época ya tenemos la secuenciación de muestras para medicina humana. Entonces, lo mercado de biotecnología de una manera general también es un poco más a frente acá. Otro factor. Sí, 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 sí. No, mencionás cómo fue evolucionando a partir de las diferentes técnicas diagnósticas en los últimos años y o sea, la implementación del PCR de manera masiva fue algo tremendo porque te permite encontrar, no necesariamente si hay un patógeno asociado a una enfermedad, pero sí la presencia de un patógeno. Y después estás hablando de secuenciación también, que es súper interesante para entender mucho más, ¿no? Sobre cómo evolucionan estos patógenos. Sí, es una balanza, ¿sí? Porque ahorita estábamos hablando que en Latam tenemos pocos recursos, por eso necesitamos de una carga de importancia de necropsia, histopatología, porque precisamos de una descripción bien feita, bien elaborada para saber cuál dirección tenemos para tomar la decisión, o para hacer un PCR que no hay una disponibilidad tan grande. Este es un escenario, pero se va pelo otro escenario, la histopatología en la necropsia se torna también tan importante cuanto. Si tienes muchos recursos, tienes detección de 10 patógenos. Entonces, se retorna para histopatología, porque tenemos muchas cosas acá.
o que la necropsia, esa patología va a direccionar nosotros para cuál camino. Entonces, es una solución, pero se regresa nuevamente para lo básico, que es básicamente abrir los cerdos y se mirar lo que tienes primeramente de todo. Los diagnósticos clásicos como histopatología, necropsia, la importancia se acaban siendo los mismos. Excelente, excelente. No dejan de ser, a ver, herramientas de diagnóstico complementario, ¿no? Todas las otras tecnologías que mencionás que de repente no llegan de la misma manera a toda Latinoamérica. Y me interesa, Fabio, conocer tu opinión. ¿Hacia dónde vamos con las técnicas diagnósticas? ¿Cuál es el futuro del diagnóstico? Esta es una pregunta interesante, pero podemos regresar de aquí 5 años para ver o que voy a responder ahora para ver si es certero, ¿no? Te pongo un compromiso. Sí. Es interesante porque, por ejemplo, si mirar las técnicas, la tecnología de secuenciación, se hubo una característica un poco diferente de las anteriores que habíamos, como por ejemplo PCR, tal vez, donde ahora no PCR nosotros, los desenvolvimiento de PCR se fue de una forma un poco más despacio, en términos de PCR en gel, después PCR en tiempo real, en cuantitativo, o que nos dio para los patologistas que interpretan los datos de diagnóstico un poco más de tiempo para ganar experiencia en términos de interpretación, los significados de este es de otro. Entonces, se caminamos de una forma más congruente, juntas con los desenvolvimientos do PCR específicamente. La secuenciación, hay una diferencia muy grande entre la técnica, el desenvolvimiento, la evolución de las técnicas ahora, y la capacidad de los patólogos, del ser humano, de la mente humana, de interpretar o que se hay de resultado. Entonces, esta es una diferencia principal que miro en términos de PCR, cómo interpretamos a 20, 30 años atrás, y seguimos juntos para ganando experiencias juntos con la evolución de la técnica y las técnicas de secuenciación. Lo estágio que estamos ahora, tenemos mucho más dados, tecnologías evolutivas de secuenciación do que la capacidad de nosotros, pero estoy hablando conmigo, do que mi capacidad de interpretar los datos. Esto se va para secuenciación de virus, estamos empezando a entender mejor, pero de bacterias y ahora de microbiomas, de una población de bacterias o una población de virus. Hay muchos datos, hay muchas informaciones disponibles, pero la capacidad de interpretación en términos de esto es lo que vamos a sacar de este método para utilizar, para tomar esta decisión de separar los animales, de cerrar la granja, de no exportar los animales. Esta conexión está muy distante. Yo creo que se ocurre esto porque la evolución de técnicas de secuenciación está muy a frente de la capacidad de los patólogos, pueden ser así, para mí, de interpretar esto. ¿Cuál es el futuro? Soy optimista y creo que lo futuro es que nuestra experiencia va a llegar un poco próximo de cómo interpretar y aprender más sobre utilización de estos recursos que tenemos, de secuenciación específicamente, y cómo podemos manejar mejor los datos que la secuenciación nos ofrece. Cómo nos podemos manejar mejor, por ejemplo, los escenarios donde, muy frecuente, donde encontramos 2, 3, 4 patógenos juntos. ¿Cómo es este escenario de este balanzo de balanza de patógenos? Hacemos a tomar la decisión en esta dirección o en esta dirección. Creo que la mente humana necesita un poco más de tiempo para interpretar, no para desenvolver y evoluir con la secuenciación,
pero para interpretar los dados. Excelente. Mi diagnóstico de los escenarios, de diagnóstico. No, pero me encantó porque de repente con esta técnica tienen un tsunami de información que como decís, a veces interpretarla y poder tomar decisiones en base a eso no estamos ahí todavía o es difícil. Fabio, si pudieras darle un consejo al Fabio Banucci de hace 20 años atrás, a esos profesionales jóvenes que se quieren iniciar, es una pregunta de terapia, que se quieren iniciar en el campo de la patología y de repente, obviamente, con las limitaciones que ya conocés de Latinoamérica, este tema de recursos, pero les gusta ese área y quieren convertirse en el mejor patólogo que esté a su alcance. ¿Qué consejo le podrías dar? Creo que una cosa importante, definitivamente muy importante para los patólogos actualmente, es esta parte de diagnóstico molecular, un entendimiento cuanto antes, mesmo que, porque o que pasa es que cuando nos interesa, cuando los estudiantes se interesan por la área de patología, para trabajar en patología, hay una gama de información muy importante que son necesarias de patología en sí, de lo tópico de la patología. Focamos mucho en esto. No hay un tiempo muy hábil o interés por esto de focarnos en otras áreas de diagnóstico, otras áreas envolviendo por ejemplo, enfermedades infecciosas, que es la principal área que trabajo. Por ejemplo, área de inmunología, qué tipo de técnicas de inmunología podemos aplicar para lo diagnóstico, áreas de biología molecular, de PCR, secuenciación, que possa também me oferecer condições de ser um profissional mais abrangente, e não solamente que essa foi minha formação, foi basicamente muito patologia, que foi muito bueno, pero mais tardiamente, durante mi doutoramento, que me foquei mais para a parte de biologia molecular. Pero agora creo que não é um conselho, pero creo que é uma necessidade de los patólogos más jóvenes de entender la parte de molecular mucho más refinada do que se fuera en mi experiencia. Muy bien, muy bien. Fabio, comentario final que quieras dejar para audiencia, veterinarios, profesionales que nos escuchan. No tengo nada específico, pero un placer nuevamente. Para veterinarios de campo, las recomendaciones son las mismas. Ahora de enviar muestras para el laboratorio en tejido fixado, que no tenga autólisis, son las recomendaciones de patólogos clásicas, son las mismas de vía. Se marcar en qué muestra están mandando, en condiciones están mandando. Sí. Son las conclusiones que cuando hablas con patólogos son siempre te dan. Siempre hay posibilidad de mejora ahí, claro, obviamente. La toma de muestra y cómo se envía y después, obviamente, la interpretación. Espectacular, Fabio. Bueno, nada, te agradezco mucho tu participación en Cerdocast. Obviamente un gusto tenerte. Y bueno, le vamos a hacer llegar esto a toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Leandro, y un abrazo a todos. Un abrazo grande.